Capítulo P. Misterios de la cosmología moderna. Tercera parte. Para terminar esta serie de física y cosmología, desarrollamos este último capítulo sobre los misterios de la cosmología moderna, en su tercera parte ofreciendo unas estimaciones cuantitativas de valores cósmicos y fundamentadas en el modelo cosmológico del universo de origen superficial y esférico a partir de la fluctuación gravito-inercial a partir de los puntos de vacío de la nada predecesora. Los modelos cosmológicos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI presentan enigmas no resueltos o no resueltos satisfactoriamente por la comunidad científica internacional. Sea un enigma de origen legislativo, tienden a adaptar las leyes físicas a las nuevas observaciones astrofísicas o cosmológicas, o de origen interpretativo, no se sabe qué estamos observando, o simplemente un cambio de paradigma respecto al origen inicial y estructura inicial del universo, condiciones iniciales de origen o protouniverso, o protoestructura inicial y Big Bang como primer cambio o fenómeno en la historia universal. En la primera parte se propuso un modelo cosmológico con origen extenso para el universo, para explicar la crisis de la constante de Hubble, la paradoja de las imágenes evolucionadas de galaxias lejanas y antiguas y la bipolaridad cinemática del fondo de microondas, y con ello la interpretación de este mapa de radiaciones del universo observable más lejano. En esta segunda parte se va a exponer una estimación sobre las dos constantes cósmicas de nuestro universo, la masa de su bosón de Higgs original en lo microscópico y la masa relativista global del universo en lo macroscópico. Como toda masa relativista, contiene su parte material representada en la masa intrínseca o de reposo, m0, y la parte energética que da dinamismo al universo, la energía cinética. Energía relativista igual a mc², masa relativista c², igual a masa de reposo c² más energía cinética. Además, el tamaño de nuestro universo original R0, de nuestro universo actual, R es radio interno y radio externo, la temperatura del protouniverso original, el número medio de partículas existentes, la densidad media del universo actual, el número de galaxias según una galaxia promedio. Recordar la edad del universo según Hubble. Recordar el carácter cerrado de nuestro universo, el cual regresará en un Big Crunch, y ofrecer el tamaño actual del universo en base a una escala un poco más intuitiva, tomando nuestra galaxia con un diámetro de 1 decímetro, nuestra galaxia en nuestra mano. Más tarde, conectar el misterioso mundo cuántico de las partículas con la propiedad intrínseca direccional del spin, según una única dirección espacial absoluta, pero con dos sentidos cuánticos posibles. Conectarla con la cosmología según la bipolaridad cinemática del fondo de microondas, donde ambas polaridades están cimentadas en lo mismo, el origen de todo a partir de una superficie esférica donde la parte material se expande y la parte antimaterial implosiona, polarizando radialmente al universo total y dentro de él a nuestro universo observable particular. Para terminar, una especulación metafísica, física, cosmológica sobre la frontera tangible entre la inexistencia física y la existencia física, respecto al nacimiento del universo, que surge en la dualidad nada-todo, y en su hipotética extinción, que surge en la dualidad todo-nada, simétricamente. ¿Habrá simetría en estos dos extremos del universo y su historia, o habrá asimetría, como podríamos esperar según la asimétrica evolución de la entropía y su irreversibilidad cósmica? Lámina 52.
Estimaciones cosmológicas. El dibujo esquemático superior a la izquierda nos indica un universo de masa relativista inercial macroscópica MU, expandido en 3 dimensiones, interior y exteriormente, desde una superficie esférica original de radio R0, que le corresponde por condición de nacimiento desde la nada. R0 igual a G, constante aleatoria, por masa universal dividido entre el cuadrado C de la luz. Superficie esférica de bosones creadores de Higgs, de masa específica microscópica para este universo de MB, masa del bosón original. Tras la génesis del universo, los bosones de Higgs gravito-inerciales se han materializado, dando lugar a un hemiuniverso expansivo de partículas y a un hemiuniverso implosivo de antipartículas, o universo simétrico espejo, ambas de tipo electromagnéticas, y ambos hemiuniversos bañados por partículas, neutrinos, antineutrinos de materia oscura, debido al decaimiento de las partículas inestables iniciales. Ha pasado un tiempo TU, tiempo del universo, desde el nacimiento hasta hoy, configurándose nuestro universo en un vacío interior provisional, una capa de antiastros, otra capa de astros. En ambas zonas alternan la materia, antimateria, con el vacío más probable, y además por materia oscura transparente neutrínica, intersticial, intramaterial. Luego un halo de materia oscura expansiva, externa, escapada, para terminar con un halo de luz externa o radiación electromagnética con radio, el radio de Hubble-Minkowski externo. Radio externo es igual a radio inicial más C de la luz por el tiempo universal, y otro radio interno, RI, igual a R0 inicial menos velocidad C por tiempo universal TU. La estimación de la edad del universo TU. Hubble descubrió una relación lineal entre las distancias a galaxias no muy lejanas, en el rango de Hubble se llama G en el dibujo, y nuestra galaxia VL, Vía Láctea. Para galaxias más lejanas, rango de Ries, de Adam Ries, se origina la denominada crisis de la constante de Hubble, con varios valores para la constante de Hubble, que es la inversa del tiempo del universo. Varias constantes o crisis de constantes de Hubble que es irreconciliables, pero aceptables. Y esta paradoja puede tener dos interpretaciones de fondo. Un universo con origen puntual pero expandiéndose espacialmente de forma acelerada. X igual a TUV, donde V crece con el tiempo. Física nueva con nueva interacción repulsiva y origen puntual. Es decir, el todo nace para tiempo cero en X igual a 0, distancia 0 entre todas las galaxias. Singularidad. O bien, universo con origen en superficie esférica en expansión inercial de las propias galaxias, sin nueva interacción expansiva, que parte desde una distancia. Sí, los pares de galaxias parten desde una distancia inicial x0, en tiempo cero, entre cada par de protogalaxias en la superficie original. Es decir, la ecuación de Hubble remodelada. Distancia entre par de galaxias igual distancia inicial de nacimiento, x0, más tiempo de universo por la velocidad mutua, donde v es prácticamente constante, dada la inmensa lejanía intergaláctica con bajísima gravedad mutua. Y para una posición inicial 0 son galaxias de nacimiento muy próximos, que sí siguen la linealidad de Hubble. Pero para galaxias lejanas de x0 o separación apreciable y cada vez mayores según las medidas de Ries, Adam Ries. Para la gráfica de Hubble, galaxias de origen cercano sigue su ecuación sencilla,
X igual a T por V. Se puede medir muy bien nuestra edad actual, de tal manera que la edad TU del universo actual es el cociente entre la distancia entre galaxias cercanas entre la velocidad mutua de separación. X con medidas astronómicas y V con efecto Doppler, resultando para medidas cercanas, para medidas de galaxias cercanas, la aceptable cifra de tiempo del universo actual 13.800 millones de años, es decir, 4,352 por 10 elevado a 17 segundos. Pero para medidas lejanas aparece la crisis de la constante de Hubble, que se debe precisamente al factor X sub 0, protouniverso extenso, y no a la aceleración según Ries. Estimación de la constante microscópica cósmica de la masa relativista del bosón de Higgs. Original: número de bosones, masa relativista del universo total, radio del protouniverso R sub 0, tanto el radio del universo observable y el radio del universo total, tanto el interno como el externo. Nuestro universo consta de partículas, antipartículas y neutrinos, donde los astrofísicos han estimado relación materia electromagnética y materia oscura por rotación galáctica, según Vera Rubin y demás, la relación de un 25% de materia electromagnética, mitad materia, mitad antimateria, y un 75% de materia oscura. Hay otras estimaciones un poco distintas del 20% y 80%. Esto para la masa intrínseca m sub 0, a la que hay que añadir masa extrínseca debido a la dinamicidad del universo, energía cinética original. La energía inercial es igual a la energía intrínseca más la energía cinética, o bien la energía cinética es igual a la energía inercial menos la energía intrínseca, que se transformará en las demás formas de energía junto a la energía gravitatoria original. En definitiva, la energía mecánica se transformará en diversas formas energéticas e importantemente en radiación que se va al infinito. La masa del bosón original se divide en masa material y masa antimaterial, y cada una de estas en masa de reposo y masa equivalente cinética, que da juego o dinamicidad al universo. Tenemos masa total igual a masa material más masa antimaterial, ambas relativistas, que es igual a la masa de reposo material más energía cinética dividido entre c cuadrado parte dinámica material, más masa de reposo antimaterial más energía cinética entre c cuadrado parte cinética antimaterial. Los términos de reposo dan materialidad y los otros dos dan dinamicidad al universo, de la cual el 25% corresponde a la materia electromagnética ordinaria y antimateria, y el 75% en materia oscura de neutrinos diversos, neutrinos ligeros descubiertos y pesados no descubiertos aún. Otras estimaciones arrojan un 20% para la materia electromagnética y un 80% para la materia oscura, como ya se ha dicho. Entonces, por cada protón en reposo de masa m sub 0, protón reposo, de masa 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, tenemos otro antiprotón m sub 0 idéntico y 3 partes más de neutrinos, según la proporción de materia oscura ya dicha. Triple de neutrinos muy diversos en masa, reposo, estable y velocidad. Y todo ello multiplicado por 2,5 veces invertido en energía cinética. Es decir, por cada energía de materia, el doble y medio de veces en energía cinética.
tenemos que la masa relativista estimada para el bosón original de High gravito inercial será la siguiente. Masa del bosón de High gravito inercial creador original es igual a 2 veces la masa de reposo del protón multiplicada por el paréntesis que se indica, da en total 4,67 por 10 elevado a menos 26 kilogramos para nuestro universo. Una base fundamental de esta estimación ha sido la relación de masa de materia electromagnética y materia oscura. Y la otra base fundamental ha sido otorgar cierto grado de dinamicidad energética, es decir, el factor de energía cinética, con un factor de 2,5 veces la estática de reposo para nuestro universo. Para otros universos estas relaciones pueden ser diferentes, dando constante cósmica microscópica para el bosón original MB específica de cada universo potencial y a la larga universo paralelo, claro. En el protouniverso los bosones de High que pueblan uniformemente la superficie se separa una distancia interbosónica dentro de la superficie, estando estos bosones originales repartidos uniformemente, pero separados una distancia X interbosónica, que debe ser mayor que la distancia de confinamiento nuclear para universos evolutivos, que no nazcan enlazados nuclearmente, que esas partículas no estén a distancia menor que la nuclear y se enlacen nuclearmente. No debe ser mayores, que no se enlacen nuclearmente y formando un bloque estático. Eso no es nuestro universo no es así, es dinámico. Es decir, la distancia interbosónica debe ser mayor que la distancia de confinamiento nuclear del orden de 10 elevado a menos 15 metros, para no enlazar nuclearmente desde el principio. Por ejemplo, otra estimación que vamos a exponer es que esta distancia interbosónica sea 10 elevado a menos 12 metros. Es decir, 50 veces más pequeño que el radio de órbita de Bohr de la primera órbita del átomo de hidrógeno. Pero tampoco arroje un radio total parecido al radio observable. Esto ocurría en una etapa muy avanzada ya en el Big Crash. Tenemos entonces una densidad macro y microscópica de la superficie original de la siguiente manera. Densidad de la superficie esférica original en términos macroscópicos, D igual a masa universal de todo el universo dividido entre 4pi radios del universo al cuadrado, en términos macroscópicos, y en términos microscópicos para un cuadrado de superficie de distancia interbosónica X ya dicha. Tenemos que la densidad es igual a la masa del bosón original entre la distancia interbosónica al cuadrado. Igualando ambas densidades se obtiene mu entre 4πr cuadrado igual a mb entre x cuadrado, despejando la masa inercial relativista universal total y habiendo introducido la condición de inicio para nacer desde la nada, es decir, lo conocemos, radio sub 0 es igual a g masa universal entre c cuadrado. Tenemos finalmente la estimación de la masa inercial universal, que es la siguiente. Masa del universo es igual distancia interbosónica cuadrado por la cuarta potencia de la velocidad de la luz dividido entre 4pi masa del bosón estimado por la constante de gravitación cuadrado. Introduciendo la condición de inicio para nacer de la nada, ya lo dijimos, r sub 0 igual a gmc cuadrado, estimamos la masa universal y también el radio del protouniverso esférico original, resultando la siguiente cifra. Masa del universo 3,1 por 10 elevado a 54 kilogramos y el radio del protouniverso superficial esférico R sub 0 2,3 por 10 elevado a 27 metros.
que son constantes cósmicas macroscópicas para nuestro universo. El número de bosones en la superficie es número de bosón igual a masa universal entre masa del bosón original, igual 6,63 por 10 elevado a 79 bosones, que da muestra de la granulosidad de nuestro universo. Y la densidad superficial es densidad superficial igual a número de bosones entre 4pi r cuadrado igual a 10 elevado a 24 bosones por metro cuadrado. Por otra parte, el radio observable centrado en nuestra galaxia Vía Láctea es R observable es c, velocidad luz, por tiempo universal, igual a 1,3 por 10 elevado a 26 metros, en este mismo momento, y está aumentando a razón de 3 por 10 elevado a 8 metros cada segundo. Desde el centro universal hasta la superficie de fotones más externa, cara ya al infinito vacío. Este universo observable está integrado en el universo total, que está ocupando una región emparedada entre dos superficies esféricas límite, de fotones límite, una implosiva y otra expansiva, de radios actuales, radio interno igual radio original menos c TU, igual a 2,17 por 10 elevado a 27 metros, y radio externo igual radio original más CTU, igual a 2,43 por 10 elevado a 27 metros. En este mismísimo momento se tiene una relación de radio total externo y radio observable, comparando universo total y universo observable, de manera que el cociente entre el radio externo y el radio del universo observable es de 18,7 veces. El volumen universal es, para radio externo actual, volumen es 4/3 de pi por el radio externo al cubo, igual a 6 por 10 elevado a 82 metros cúbicos. La densidad media, pero ahora volúmica, para el volumen del universo expandido interior y exteriormente, la densidad es densidad igual a masa del universo entre el volumen, resultando 5,16 por 10 elevado a menos 29 kilogramos por metro cúbico, es decir, 0,03 protones por metro cúbico. Pero si solamente tenemos en cuenta el espacio realmente ocupado por materia, quitamos la esfera vacía interior de radio interior RI, la densidad real de espacio ocupado sería densidad real igual a masa de todo el universo dividido entre la diferencia de volumen externo e interno, sea 6,23 por 10 elevado a 29 kilogramos metro cúbico. La temperatura original en el Big Bang superficial, con la ley de Boltzmann, energía cinética media es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, con la energía cinética del bosón original, que es energía cinética del bosón original es masa del bosón original por c cuadrado, igualando 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta es igual a la masa del bosón por c cuadrado. Tenemos una temperatura del origen del universo de 2 por 10 elevado a 14 grados Kelvin, muy inferior a la temperatura teórica máxima de todo el universo, con nuestras mismas constantes físicas y leyes físicas, denominada temperatura límite de Planck, sistema de bosones límite de Planck en la escala de Planck. Esta temperatura máxima teórica es del orden aproximadamente de 10 elevado a 32 grados Kelvin, por lo que se sospecha, por comprensión y no por experiencia, de que hay muchas posibilidades de universos potenciales o universos paralelos de un rango extraordinariamente amplio, desde masa original cero en la nada, radio cero y masa cero de la nada, hasta esas vertiginosas cifras. Véase el capítulo O de universos paralelos, lámina 50 y 51.
Durante 13.800 millones de años se ha pasado desde una superficie esférica altamente inestable, energética y concentrada, hasta un volumen universal mucho más estable, evolucionado y configurado, pero mucho menos concentrado, tanto material como energéticamente, dando lugar a una temperatura media de 2,7 grados Kelvin, que es una medida de lo evolucionado y disperso que está nuestro universo actualmente. A continuación, retomamos la cifra del tamaño del universo actual, tanto el actual como el observable, y lo visualizamos con una escala más familiar, sea el tamaño de nuestra galaxia Vía Láctea de 100.000 años luz, es decir, 9,46 por 10⁻20 metros, puesta en una escala donde tiene un tamaño de 1 decímetro, la Vía Láctea en nuestra mano. El esquema de la lámina es erróneo. Si el centro de masa del universo, centro de la superficie esférica original, inamovible en toda su historia, como se sabe, estuviera en la ciudad de Granada, el universo tendría un radio externo de 256,8 kilómetros, borde donde estaría nuestra galaxia Vía Láctea, aquí en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, actualmente, centrándonos aquí en Sanlúcar con la Vía Láctea en nuestra mano de 1 decímetro, un círculo de 13,7 kilómetros de radio trazaría nuestro universo observable actual. En cuanto al número de galaxias, se estimarán galaxias de un tamaño medio, que sería, dado que nuestra galaxia se considera de las más grandes, vamos a tomar como referencia la 10ª parte de la masa de nuestra galaxia. Si los astrofísicos estimaron una población de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, con la masa media de nuestra estrella del Sol de 2 por 10⁻30 kilogramos, pero con la 10ª masa tenemos masa de una galaxia promedio, la 10ª de 2 por 10⁻11 galaxias por 2 por 10⁻30 kilogramos por galaxia, igual a 4 por 10⁻40 kilogramos una galaxia media. El número de galaxias en el universo sería, por lo tanto, número de galaxias igual a la masa universal entre la masa de una galaxia media, es decir, el número de galaxias sería 7,75 por 10⁻13 galaxias. Por último, respecto a la evolución del universo, se podría calcular el radio máximo que alcanzaría el universo en su parte material, ya que, como se vio en el apartado capítulo N, futuro del universo, el universo es esencialmente cerrado para todo universo potencial y paralelo. Es cerrado como consecuencia de nacer desde la nada con energía total cero. La energía total es igual a la energía inercial más la energía gravitatoria, igual energía de reposo más energía cinética más energía gravitatoria, igual a energía de reposo más energía mecánica. Si además durante toda la historia del universo parte de la energía mecánica se ha invertido en energía radiante y otras energías, el universo material ha ido perdiendo energía mecánica y ha ido transformándola en radiante, desacoplada, que se va al infinito, quedándose la materia central más pobre en energía cada vez. Tenemos entonces energía total igual a cero, igual energía de reposo más energía mecánica que queda en los astros más energía radiante. Deducimos que la energía mecánica que queda en los astros, galaxias y sistemas galácticos es igual a menos la energía de reposo menos la energía radiante. En total, una energía mecánica muy negativa. La energía mecánica del sistema material del universo, materia, antimateria y materia oscura, siendo eso cero y es radiativa, positivas. Pues la energía mecánica es muy negativa, es decir, es un sistema cerrado, con límites espaciales máximos, regresando tal conjunto desde abarcar grandes amplitudes espaciales en la expansión a condensarse en menores ámbitos. A esto se denomina el Big Crunch.
en la cual no estamos todavía. Paralela y simétricamente, la radiación escapa irreversiblemente hacia afuera sin retorno. No hay materia externa para reflejarse. En este sentido, sí se puede considerar un bit rip, pero entre la materia y la radiación nada más, pero no un bit rip entre materia y materia, cuya velocidad relativa nunca supera la velocidad c de la luz, inercialmente, como sabemos de relatividad, y siempre se atraen gravitatoriamente, interactivamente, donde las galaxias se iluminan mutuamente, al menos con la poca energía que les va quedando camino al necrouniverso final o muerte final del universo. Lámina 55. El spin de la partícula, giróscopo y brújula intrínseca, la brújula cuántica del universo. A. Propiedades intrínsecas y extrínsecas de las partículas físicas. El spin gravito-inercial o angular y el spin electromagnético, magnético. Su descubrimiento, experimento de Strenger-Lars y primeras interpretaciones clásicas y cuánticas, según Uhlenberg y Goldmir. Efecto Zeeman normal y anómalo. Spin en protones. En este apartado se va a tratar sobre la fenomenología microscópica al nivel de las partículas individuales o puntuales como el electrón o el protón, ya estables en la evolución microscópica del universo. El bosón original de Higgs, HGI, surgió desde una fluctuación gravito-inercial dentro de una superficie esférica de puntos vacíos, donde en cada punto vacío aparece un bosón de Higgs de energía inercial igual a mc², que no es más que energía relativista o energía cinética pura. Recuérdese que la energía inercial es igual a energía de reposo de su0 más energía cinética, donde energía inercial es mc², energía de reposo m⁻0 de reposo c². De modo que la energía cinética es masa relativista menos masa reposo por c², como sabemos para cualquier partícula. Pero para los bosones de masa reposo nula solamente queda que la energía inercial es solamente energía cinética pura, sin masa, energía interna o intrínseca. Este bosón creador original HGI de Higgs, gravito inercial, la verdadera partícula divina, dio paso a un fermión antimaterial y otro fermión material, de masa, energía internas iguales e inestables, y cargas cuánticas iguales y opuestas, según una fluctuación electromagnética o materialización, para luego decaer hacia las partículas individuales y estables actuales, electrón-positrón, protón-antiprotón, para la materia y la antimateria, ambas electromagnéticas, expulsando el resto en forma de neutrinos estables de diversas masas intrínsecas y velocidades, con distintas posibilidades degeneradas, como neutrinos fotónicos, masa de reposo 0 y velocidad de la luz, neutrinos muy ligeros, electrónicos o muónicos y neutrinos másicos, tauónicos o muy másicos, aún no descubiertos, pero muy lentos, que no escapan gravitatoriamente y se quedan formando la materia oscura o transparente intersticial a la materia electromagnética, tanto la parte material ordinaria como antimateria. Una vez recordada esta génesis microscópica de las partículas protagonistas del universo, se debe tener en cuenta que tales partículas salen desde la superficie esférica original sometida a campos gravitatorios, para formar por acreción gravitatoria las nebulosas, los astros más condensados y los cúmulos astrales, a la vez que establecen enlaces nucleares para formar neutrones, pequeños núcleos atómicos, en principio hasta el helio de extraordinaria estabilidad, con sus contactos tetraédricos, y a lo sumo el litio,
con enlaces electrofuertes entre protones intranucleares siempre que se aproximen hasta la distancia de confinamiento o enlace nuclear del orden del Fermi. Todo ello desarrollado en la unidad 28, interacción nuclear del capítulo H, propiedades y ámbitos de las interacciones físicas. Además, tales partículas se ven, desde el principio, sometidas a las fuerzas electromagnéticas, por el hecho de tener carga eléctrica con signo y encontrarse en movimiento, es decir, fuerzas magnéticas, desde el momento de la materialización y separación partícula-antipartícula. Las partículas materiales fermiónicas trazarán trayectorias de toda clase, permanecerá y dejará de permanecer a estructuras macroscópicas y microscópicas, adquirirán distintas masas, energías inerciales relativistas, dependientes de la velocidad. Masa en función de la velocidad, energía cinética en función de la velocidad, tal que la energía inercial, dependiendo de la masa, reposo y velocidad, es igual a la energía de reposo, solo depende de la masa de reposo, más la energía cinética, depende de la masa de reposo y de la velocidad, como se vio en la unidad 25, física de la inercia, relatividad especial, en el capítulo G de inercia y gravitación, la relatividad de Einstein. Además, cada partícula física cruza el espacio y cambia en el tiempo, porque en cada punto hay un campo gravitatorio G, un campo eléctrico E y un campo magnético B, debido a todas las fuentes del universo, asunto que se trata en algunos capítulos sobre las interacciones físicas, fuerzas, energía y campos interactivos, de tal manera que en el transcurso del tiempo y en el movimiento a lo largo del espacio varían sus magnitudes extrínsecas del espacio-tiempo, que son relativas, como la velocidad, la aceleración, la posición, la masa relativista y el vector carga magnética generador de magnetismo, además de la cantidad de movimiento en sus desplazamientos y el momento angular en sus rotaciones propias, en cuerpos y partículas extensas, que giran sobre sí mismos y en órbitas astrales y atómico-moleculares, y todo ello con el intermediario obligado de la fuerza física, efecto total de todos los campos interactivos de todas las fuentes del universo y a la vez causa de los cambios de movimiento de las partículas móviles. Sin embargo, las partículas móviles sensibles a las distintas naturalezas de campos interactivos, por masa, por carga, velocidad y propiedades interactivas, poseen propiedades intrínsecas que no están sujetas a cambios por causas extrínsecas en el espacio-tiempo, como son los campos externos. La gravedad varía el movimiento de las partículas por su masa, pero no varía la masa intrínseca m⁻⁴. El campo eléctrico varía los movimientos de las partículas de carga eléctrica, pero no varía a la propia carga eléctrica. Los campos magnéticos varían los movimientos del vector carga QV, solo en dirección, pero no varía el módulo del mismo. Los gradientes de campo magnético varían la orientación de los momentos magnéticos de espira, como las órbitas de los electrones alrededor del átomo, pero no varía el denominado momento magnético intrínseco spin. Este es absoluto y se conserva toda su vida. Y los gradientes del campo gravitatorio varían las orientaciones de los momentos angulares de las partículas orbitales o rotación en astros, pero no varía el momento angular intrínseco o spin angular, gravitio inercial, individuales que son intrínsecas y absolutas. Por analogía, gravitación electromagnetismo. Cuando una partícula se genera en el origen del universo y se mueve a través de incontables e indeterminadas trayectorias en el espacio durante toda la historia universal, debido a los campos mencionados, traza una posición, velocidad y aceleración respecto al tiempo, y respecto al espacio
formará parte y dejará de formar parte de diversas estructuras, tanto micro como macroscópicamente, pero sus propiedades intrínsecas, independientes del espacio-tiempo y de sus interacciones, permanecen invariantes. Repetimos, la masa de reposo intrínseca m0 y la carga eléctrica, ambas propiedades intrínsecas escalares absolutas, una de intensidad y otra de asignatura, de valores estables. Estable la masa del electrón, la masa del protón, la carga eléctrica en su signo y el espectro de masas estables de los neutrinos. Además, el spin gravitoinercial y electromagnético, ambas propiedades intrínsecas direccionales o vectoriales. S sub G momento angular gravitoinercial, con solo dos valores cuánticos absolutos, h partido por 2 y menos h partido por 2, además del momento magnético intrínseco o spin electromagnético, SEM, con solo dos valores, que al ser direccionales corresponde a dos direcciones únicas privilegiadas cuantizadas opuestas, sin análogo clásico. Son direcciones, una única dirección en el espacio, aunque con dos sentidos cuantizados. Tales valores, más menos h partido por 2, se deben a razones dimensionales y a que estadísticamente un medio de las partículas tiene una dirección intrínseca y el otro menos un medio la otra opuesta. Los momentos angulares intrínsecos o spin inercial, o en los momentos magnéticos intrínsecos o spin intrínseco, sus dos valores cuánticos son ciertos, par de direcciones paralelas y opuestas, intrínsecas, las que permanecen constantes durante toda la historia universal. Y solo en dos versiones, un sentido y el opuesto, pero una única dirección en el espacio. De ahí la cuantización de los espines en dos valores direccionales. Y desde su nacimiento, tales valores intrínsecos o independientes del espacio-tiempo y sus interacciones son, tanto escalarmente en masa intrínseca y carga interna, como direccionalmente spin gravitoinercial y spin magnético absolutos, siempre que no se produzca el fenómeno cuántico final que transforma fermiones en bosones y viceversa, es decir, la aniquilación y la materialización. En esta extraña propiedad intrínseca cuántica, si las partículas son individuales o cuasi puntuales, mínima extensión de la distancia de Planck, ¿cuál es la dirección intrínseca de los espines respecto a sí misma o respecto a un marco externo si la partícula es intrínsecamente indistinguible, con masa carga indistinguible, superficie de Planck uniforme, modelo de la pompa de jabón, que por eso son valores escalares de influencia nula interna puntual, pero de influencia externa isótropa hacia todo el universo en sus campos gravitoeléctricos. Naturalmente, los campos magnéticos que generan una partícula dependen de la orientación de su velocidad, carga-velocidad, pues la velocidad es direccional y relativa respecto a un sistema de referencia externo. Pero en el interior de una partícula mental, ¿qué pasa? Pues bien, los momentos intrínsecos, spin, angular y magnético, que por extensión de sus conceptos análogos externos son proporcionales, de tal manera que el spin magnético es carga partido de 2 veces la masa, el spin angular. Al ser intrínsecos, mantienen una misteriosa orientación en el espacio-tiempo. Se mantienen paralelamente a sí mismos, como un giróscopo o un planeta girando sobre sí mismo, manteniendo su eje de giro paralelo a sí mismo, al no afectarle momentos de fuerza externos, a pesar de que se traslada con diversidad de trayectorias e interacciones externas en todas las direcciones. Aquí es donde existe cierta analogía entre los momentos intrínsecos o espines
y un cuerpo esférico extenso que rota sobre sí mismo, pero nada más, como la Tierra, que mantiene su eje paralelamente a sí mismo en todo su movimiento en el espacio. Pero, ¿cómo se determina esta orientación fija que se mantiene en el espacio paralelamente a sí misma, aunque con dos sentidos opuestos, sea en el mismo sentido o en sentido opuesto? Dos únicas posibilidades cuánticas, de ahí esos dos únicos valores. La clave podría estar en este modelo cosmológico y concretamente en el nacimiento del universo con su carácter simétrico, base para que no haya causa previa ni causa mutua. La simetría en las propiedades de las partículas en la génesis universal. Al nacer el universo tangible, de todo a partir del universo intangible, de nada, todos los bosones de Higgs, gravito inerciales, son iguales en masa, energía relativista. Es decir, la energía del bosón es la masa del bosón C cuadrado. Se distribuyen por igual por la superficie esférica de densidad superficial uniforme y se materializan en fermión y antifermión, iguales en masa relativista. La masa de los fermiones es la mitad del bosón original, pero opuestos en carga. Las propiedades intrínsecas direccionales son idénticas en valor, pero direccionalmente opuestas para partícula-antipartícula. Dentro de las partículas materiales, especular o simétricamente análogas para antimateriales, su distribución es aleatoria de carga positiva-negativa, de tal manera que en la totalidad del universo, posterior a la nada, la energía total es energía total igual a energía inercial más energía gravitatoria igual a cero. Carga total, Q igual a Q más Q menos, cero. Las cantidades de movimiento total, cantidad de partículas más cantidad de antipartículas, en total cero. Los momentos cinéticos externos por lanzamientos opuestos, ambos nulos. Los momentos intrínsecos totales universales igual a cero. Todo ello como corresponde a un origen en la nada y al cumplimiento de las leyes físicas de conservación. Dada la simetría esférica del protouniverso y a la uniformidad en las propiedades de las partículas emergentes, los momentos intrínsecos deben ser perpendiculares a la superficie original, siendo por tanto la suma vectorial de todos estos vectores intrínsecos globalmente cero, como corresponde a su origen en la nada y al cumplimiento de las leyes físicas. Conservación de la energía masa, conservación de la carga, conservación del acantilamiento y conservación del momento cinético, tanto externo de órbitas e intrínseco de espines. Todo ello precisamente porque el universo, por concepto totalitario, es cerrado y aislado y definitivamente único, tangible e interaccionalmente para sí mismo. Para que haya uniformidad en los momentos intrínsecos a lo largo de toda la superficie original, solo hay una única dirección intrínseca de todas las partículas en estos espines. La dirección de los momentos intrínsecos o espines en ambas posibilidades de materia-antimateria o partícula-antipartícula, contrarias y paralelas, es perpendicularidad, vectores intrínsecos, perpendicularidad con la superficie original del protouniverso. Todos los vectores momento intrínseco se dirigen hacia el centro universal o radialmente hacia afuera. Esto provoca su nulidad universal y que en una zona local de esa superficie enorme, ejemplo, nuestro universo observable, superficie prácticamente plana por las enormes dimensiones de nuestro universo total, los vectores momento intrínseco espines son prácticamente paralelos o antiparalelos entre sí, manteniendo esta disposición en el futuro de su historia como un giróscopo. Pase lo que pase con la partícula,
movimientos, trayectoria o pertenezca o no a una estructura, etcétera, etcétera. Mantiene esa dirección toda su vida. Esta es la causa y explicación del extraño comportamiento cuántico de las partículas cargadas respecto a ese momento magnético intrínseco o spin. Con ello, si tomamos un electrón y logramos averiguar la dirección de su spin intrínseco, experimento este Relax manipulado, podemos averiguar la dirección del centro del universo y la dirección opuesta hacia el infinito exterior. Según nos muestra la lámina 5, el spin magnético, la brújula cuántica del universo, observamos un dibujo superior donde a la izquierda se observa la génesis del universo con la superficie de bosones originales H, G, que se materializa en una superficie de antipartículas distribuida en partículas negativas, positivas en carga eléctrica, con espines magnéticos en ambos sentidos, pero todos perpendiculares a la superficie original de referencia orientativa universal, todos ellos paralelos dentro de una zona local del inmenso universo, como por ejemplo la zona local que nos corresponde en nuestro pequeño universo observable material-antimaterial. Se observa que el bosón original genera partículas inestables, que se transforman en estables con la emisión de neutrinos, tanto en el lado del hemi-universo antimaterial como en el material. Se cumple la conservación del spin, sea bosón de Higgs igual a partícula positiva o negativa más antipartícula negativa o positiva. Ahora, cada una de estas partículas, positiva o negativa, se descompone en la partícula correspondiente, positiva o negativa, estable del mismo signo, más lanzamiento de un neutrino y un antineutrino. Idem para las antipartículas. Respecto a la conservación de los espines, bosón de Higgs escalar de spin 0 igual a más un medio menos un medio, y en la descomposición de la partícula, más menos h partido por 2 igual a más menos h partido por 2 también, es el mismo, y luego los dos neutrinos, el h partido por 2 neutrino menos h partido por 2 antineutrino. Esto para los fermiones. Y para los fotones, si se descompusiera en fotones por insuficiencia de energía, sería el spin de Higgs 0 igual a un fotón con 1 y otro fotón con menos 1. Vemos en el dibujo que las partículas materiales que salen perpendicularmente, especularmente las antipartículas implosivas, que salen perpendicularmente de la superficie original, se expanden siendo afectadas por campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos, adquiriendo trayectorias indescriptiblemente diversas a lo largo de todo el universo y de toda su historia, cambiando las masas relativistas, las energías, las velocidades, etcétera, etcétera, o perteneciendo a unas estructuras u otras, pero no cambian los valores intrínsecos de la masa intrínseca m⁻⁴, medida en reposo, ni su carga eléctrica Q, ni sus momentos intrínsecos direccionales, sea el spin inercial o angular ni el magnético, que se mantienen paralelos a sí mismos y prácticamente paralelos a todas las demás partículas en las proximidades dentro de nuestro universo observable, como si fuera un giróscopo en el espacio, con solo dos posibilidades de orientación constante: la dirección perpendicular a la superficie original con sentido al centro universal y la otra hacia afuera del centro universal, constituyendo una curiosa brújula cuántica universal, por analogía a la brújula clásica que siempre se orienta al sur-norte magnético en el mapa de la superficie terrestre, pero respecto al magnetismo terrestre, por analogía nada más. En la génesis de los neutrinos ocurre algo parecido. Puede variar los movimientos de los mismos debido a campos gravitatorios o escasas colisiones Compton, pero su spin angular inercial interno solo puede tener dos orientaciones
absolutas. Como se ve en el dibujo superior de esta lámina 5, en la derecha, cuando llegan las partículas a la actualidad, tienen infinitas orientaciones y trayectorias y estructuras a donde pertenecen, pero sus vectores intrínsecos siguen siendo perpendiculares a aquella lejana superficie original donde nacieron, sirviendo de referencia absoluta orientativa, y todas paralelas entre sí y paralelas a sí mismas. Esto es lo que muestran los experimentos del apartado de Stern-Gerlach. Los campos gravitatorios, eléctricos y magnéticos no revelan la existencia de este valor vectorial o direccional intrínseco hasta que aparece un campo gradiente vectorial magnético o campo magnético variable en el espacio, por lo menos suficientemente intenso, clave del diseño del experimento de Stern-Gerlach. Por el principio de conservación del spin, al ser un valor intrínseco no se afectan las interacciones externas. Conserva su dirección paralela y antiparalela a sí misma como un giróscopo libre, como el eje de la Tierra en su rotación que se mantiene paralela a sí misma y a pesar de su movimiento traslacional por todo el universo. Por ello, el spin intrínseco convierte a las partículas en una brújula cuántica de orientaciones fijas en el espacio y siempre perpendiculares a la superficie original del protouniverso. Veamos el experimento de Stern-Gerlach, donde se descubrió esta ocultísima propiedad cuántica intrínseca de las partículas y que logró explicar tanto la configuración electrónica de los átomos y la estructura organizativa natural de los elementos en el sistema periódico, así como el último desdoblamiento de las líneas espectrales de los átomos, efecto Zeeman anómalo. En la unidad 11b, experimentos cuánticos, del capítulo D, las partículas físicas, se expone el denominado experimento de Stern-Gerlach, y también aquí en la lámina 5, unidad 55 de la serie de física y cosmología. Desde un gas caótico de átomos de plata, neutros, en estado idénticos, misma masa, carga neutra, velocidad, etc., se lanzan colimadamente dentro de un campo magnético uniforme, recibiendo una fuerza magnética, fuerza igual a QV de Lorentz, que es cero, porque son partículas neutras, cuando dicho haz no se desvió por neutralidad eléctrica. Luego se lanzó tal haz hacia un campo variable según cierto eje Z de referencia o gradiente de campo magnético, orientado controladamente en un laboratorio, es decir, con un vector campo magnético gradiente de B, vector orientado en ese eje Z de referencia orientativa, llamémosle la orientación sur-norte, pero variando la intensidad según ese eje Z. Según la física fundamental sobre magnetismo, un campo magnético variable ejerce una fuerza Fz dirigida sobre ese eje Z de valor, fuerza de gradiente magnético Fz igual a momento magnético de la espira de corriente por el gradiente Bz por el coseno del ángulo, donde m es el momento magnético de la espira de corriente. El gradiente B es igual a diferencial de campo entre diferencial de eje Z, y A es el ángulo que forman ambos vectores, indicando la orientación relativa entre el vector momento m y esa dirección Z de referencia sobre la que se dirige el gradiente magnético, que depende de la disposición del montaje de laboratorio. En el experimento presente, los átomos de plata no tienen ni siquiera momento magnético orbital, debido a los orbitales de los electrones en la corteza. Sin embargo, en un haz de átomos de plata,
lanzados a este campo, como muestra el dibujo inferior, se producen los siguientes resultados experimentales. Cuando no hay campo magnético o es uniforme, gradiente cero, el haz no se desvía y se graba en la película sensible frontalmente. Cuando existe un gradiente vertical, gradiente de campo B según el eje Z, extrañamente el haz de partículas se divide en dos haces simétricamente y con la misma intensidad, mismo número de impactos, a cada lado del punto central. Clásicamente se esperaba que si existe algún momento magnético en los átomos de plata sería debido a las órbitas electrónicas, momento magnético orbital, que se orientarían en todas las direcciones para todos los átomos de plata arbitrariamente, que se mueve en el haz, pero internamente caótica en todas las direcciones, dando muchísimas orientaciones distintas y muchos ángulos A distintos entre el vector fijo gradiente B en la fija recta Z anclada en el laboratorio, dando valores continuos de las fuerzas magnéticas Fz sobre el eje Z, en un sentido o en otro, muy distintas, desde componente de la fuerza Fz igual a 0 para un ángulo de 90 grados, a Fz igual a más menos momento magnético por gradiente de B para ángulo de 0 grados y de 180 grados, y todos los ángulos intermedios continuamente. Esto es lo que se esperaría clásicamente. Se supone que la marca que habría en la pantalla sensible sería una traza continua. Dibujo. Todo ello se dio en la unidad 11b del capítulo de partículas físicas. La sorpresa, como tantas veces ocurre en la historia de la física, cuando pensamos con un modelo erróneo, fue que el haz de átomos de plata se dividió solo en dos haces opuestos, bastante distinguidos y separados, respondiendo solo a dos fuerzas. Más fuerza Fz igual a más momento por gradiente de B, coseno de A, y menos Fz menos m gradiente de B, coseno de A, para una prueba en el laboratorio. Por lo visto, los momentos magnéticos de los átomos de plata tienen dos alternativas de igual valor, pero de sentidos contrarios, que no pueden corresponder a momentos magnéticos orbitales, que el efecto Zeeman normal dio lugar a la cuantización de los orbitales por desdoblamiento espectral entre 2 y 5 rayas, de tantos valores distintos. Entonces se trata de un valor no extrínseco como en los orbitales, sino de valores intrínsecos con dos alternativas paralelas y contrarias. Goldsmith y Uhlenberg lo interpretaron como que el electrón posee un valor intrínseco direccional o vectorial interno al que llamaron spin, sea angular o magnético, son proporcionales entre sí, como ya vimos, amén de que por otros caminos en la física del átomo se estudiaron los espectros atómicos aplicando campos magnéticos a los mismos, y resultó que apareció un último desdoblamiento superfino de las rayas espectrales, correspondiente a dos estados nada más, dos estados de energía ligeramente distintos para cada orbital NLM que ocupan los electrones. A esto se le llamó el efecto Zeeman anómalo, asignándole a cada electrón un cuarto número cuántico intrínseco, el denominado número cuántico de spin del electrón. La diferencial de energía adquirida aplicado el campo magnético es energía igual a menos momento por campo BZ por coseno de A, siendo la fuerza correspondiente Fz igual a menos derivada de la energía respecto a la dirección de Z, es decir, la fuerza en la dirección Z es menos derivada de mBz coseno de A respecto a Z igual a momento por la derivada de BZ respecto a dz coseno de A. Tenemos finalmente lo siguiente: la fuerza magnética debido al gradiente Fz es igual al momento
de los átomos de plata por el gradiente del campo magnético Bz, por el coseno de A. Base de cálculo en el experimento Sterger-Last. Para el desdoblamiento de energía en el espectro atómico, la energía primera es menos momento Bz coseno de A para una primera alternativa de spin, y energía 2 menos momento por Bz coseno de A más 180 grados para la otra alternativa de spin. Dentro del átomo de plata, como en cualquier átomo, los electrones ocupan los orbitales, pero cada orbital acoge como máximo a 2 electrones de un spin y del spin opuesto. Se llama el principio de exclusión de Pauli para la corteza atómica. De manera que el átomo de plata, los primeros 46 átomos están entre ellos aparejados en sus orbitales, y sus momentos intrínsecos globales quedan compensados, y solamente el spin del último electrón, el electrón número 47, va a determinar los resultados de este famoso experimento. Además, si ese electrón último de todos los átomos de plata fuera una esferilla cuyos ejes de rotación, dada su isotropía, se orientaran arbitrariamente en todas direcciones, trazaría una mancha continua en la pantalla, pero no fue así. Contrariamente, fueron 2 trazas bien separadas por nada. Realizando estas pruebas en otros momentos o en otros laboratorios, por lo visto, cambia la orientación relativa entre los vectores momento magnético y el vector gradiente magnético según ese eje Z de referencia, cambiando ese ángulo A, así como el valor de la fuerza Fz. También cambiaría Fz si el instrumental arroja distintos campos Bz, claro. Pero en todo caso siempre aparecen 2 haces separados de átomos grabados en la pantalla, afirmándose una y otra vez que el spin o momento magnético intrínseco del electrón diferencial del átomo de plata, en general de todo electrón, está cuantizado, asignándole los valores cuánticos más o menos h partido por 2, como ya se ha comentado. Manteniendo el eje Z como la dirección del vector gradiente de campo magnético fijo en el laboratorio, por lo visto el vector momento magnético ahora lo llamamos S, momento magnético intrínseco o spin magnético. Va variando el ángulo A, generando fuerzas en componente Z, Fz, variable, según, como ya vimos, fuerza Fz igual a más menos spin por el gradiente Bz por el coseno del ángulo que forma el spin y ese eje Z. Se interpreta como que, siendo S intrínsecamente constante, el valor SZ spin componente Z es el spin S por el coseno de A, que es variable, ya que en el mismo laboratorio de pruebas, con el artefacto experimental fijo en él, varía la amplitud o separación entre los haces de los átomos de plata. Puede llegar un caso puntual donde tales haces no se separen, sino que se quede un único haz de grabación frontal, como si no existiese ese gradiente magnético, que eso ocurre cuando el ángulo entre el spin y el eje Z es 90 grados, donde los átomos de plata no se desvían, los espines de uno y otro sentido son perpendiculares al eje Z del campo gradiente magnético. Pero si esperas lo suficiente, empieza a dibujarse de nuevo las 2 trazas separadas, ya que el eje Z del laboratorio donde se experimenta cambia en el espacio su orientación por la rotación de la Tierra y la traslación de la misma. La cuestión es, ¿qué vector cambia de orientación respecto a qué vector, spin y gradiente Bz o eje Z, aunque si admitimos que tal cambio de orientación es relativa uno respecto al otro? Todo un álgebra de matrices e interpretaciones con indeterminaciones cuánticas caen sobre estos sorprendentes resultados
que no cabe en la física clásica y casi ni en la física cuántica. B. Explicación de las propiedades cuánticas del spin con la génesis del universo, su carácter intrínseco, sus dos orientaciones intrínsecas o giroscópicas. En la génesis del universo, a partir de los bosones originales de esa superficie esférica, ver dibujo inferior central de la lámina 5, los electrones insertados en los átomos de plata o en cualquier estructura provienen de la materialización de tales bosones originales, dando fermiones inestables que se estabilizan lanzando neutrinos y quedándose en electrones de masa electrónica y carga menos Q, todos iguales en estas dos propiedades en el lado material, pero con spin angular S y magnético S en dos modalidades, spin igual a más menos H partido por 2, direcciones intrínsecas que no varían a variar en toda la historia universal, aunque actúen campos aleatorios, electromagnéticos, nucleares, etc., integrándose en núcleos, átomos, materia, astros, etc., y realizando toda clase de trayectorias, pero al final los atrapamos hoy en día en el recipiente de nuestro experimento de Stern-Gerlach. Los electrones con sus espines magnéticos intrínsecos parten de la superficie esférica manteniéndose perpendiculares a ella y manteniendo su autoparalelismo giroscópico con dos sentidos, dada la independencia de los sucesos externos de los valores intrínsecos. Entonces los lanzamos a través de un campo magnético variable o gradiente magnético cuyo vector gradiente BZ se dirige en el eje Z de referencia, fijo en un laboratorio arbitrario, recordando que la distribución del spin magnético y angular a lo largo de la superficie esférica original es arbitraria, no homogéneo localmente, pero sí globalmente, como lanzar 1000 monedas y globalmente son 50% cara y 50% cruz. Por ello se representan en ambas direcciones intrínsecas como más un medio y menos un medio, pero en grupos pequeños sale de forma irregular y en la misma distribución simétrica y signos contrarios para sus antigemelos, las antipartículas. Así se explica que probabilísticamente el 50% de los electrones se van a dirigir en el haz desviado hacia arriba y en el otro 50% prácticamente hacia abajo, con trazas de la misma intensidad en pantalla. Todos estos electrones de los electrones 47, número 47 de los átomos de plata, se están moviendo en órbitas alrededor del núcleo de plata, y los átomos de plata del haz provienen de indeterminados lugares con indeterminadas historias en el espacio-tiempo, pero siempre han conservado intrínsecamente ese imaginario eje orientado que es el spin intrínseco, de forma paralela a sí mismos y paralelo-antiparalelo a todos los demás electrones, cuya conexión extrínseca es esa eterna perpendicularidad a la superficie original de donde nacieron. De ahí ese misterio de la cuantización del spin de los electrones. Es más propio decir que los electrones tienen esa orientación absoluta en el espacio, que sería orientación respecto a su nacimiento, mejor que el espacio estuviera cuantizado en dos direcciones. Pero el espacio en sí no es garantía de referencia, sino la superficie original donde nacieron. Cuando los electrones crucen el eje Z del gradiente magnético, gradiente BZ, todos los átomos de plata, debido a su último electrón número 47, nada más porque los otros 46 se anulan mutuamente por pares spin-antispin. Como decía, todos los átomos de plata se desvían en dos únicas direcciones opuestas respecto al frente en la pantalla. FZ más o menos spin
por gradiente de Bz, coseno de ángulo entre spin y eje Z. El valor S es intrínseco y absoluto. El gradiente Bz según el diseño del laboratorio y la orientación del laboratorio respecto al propio universo, y concretamente respecto a la superficie original ya imaginaria. El factor que queda es el ángulo A entre el spin y el gradiente Bz. Es porque el spin de los electrones, que es un vector de dirección absoluta, recordemos, perpendicular a la superficie original de nacimiento, en el espacio, dirección absoluta en el espacio, adquiere ese ángulo con el gradiente de Bz en ese momento, porque el laboratorio con su eje Z tiene esa disposición espacial en ese momento y dentro de toda la estructura universal. Ese ángulo A varía con el movimiento de la Tierra, del sistema solar y de la galaxia respecto a tal superficie original. Cuando el átomo de plata con su electrón 47 entra, la fuerza es Fz igual a más menos spin componente Z gradiente Bz, con orientaciones opuestas y fuerzas opuestas y trazas opuestas y separadas al final del experimento. Ese Z es variable no porque S lo sea, ni porque la dirección en el eje espacio-tiempo del spin lo sea, sino porque el eje Z del laboratorio es variable en el espacio, por el movimiento de la estructura donde está anclada. Interpretado de esta manera, las partículas constituyen una auténtica brújula cuántica y cósmica para viajar por el espacio, al igual que la brújula ordinaria nos ayuda a viajar por la superficie de la Tierra, orientando el laboratorio de manera que su eje Z, es decir, la dirección del vector gradiente Bz, se oriente de tal manera que en el experimento de Stergelá nos dé una única traza central en la pantalla, es decir, sin desviar, sin fuerzas magnéticas, significa que el ángulo A entre el spin y el eje Z es de 90 grados. Los espines magnéticos de todas las partículas entran perpendicularmente al gradiente magnético, señalando hacia el centro del universo y hacia su exterior radialmente opuesto. Otro detalle es que al ser la superficie original una superficie esférica, los vectores espines magnéticos y los angulares no son paralelos entre sí exactamente en todo el universo total, sino que todos tienen en común señalar al centro universal, pero en la reducida fracción de superficie correspondiente a nuestro limitado universo observable, los espines son prácticamente paralelos y antiparalelos. Debe ser así para que el vector spin total intrínseco de todo el universo, que son radiales hacia adentro o afuera, sumen en total un valor cero, como corresponde a un valor igual a la nada precedente, y la conservación de los espines intrínsecos universalmente, cumpliéndose una vez más las leyes físicas. El experimento de Stergelás utiliza átomos de plata con un significativo y efectivo último electrón 47, cuyo spin intrínseco es la causa de estas distinciones entre electrones que aparentemente eran idénticos y que resultaron tener una propiedad intrínseca direccional absoluta, que mantenía su eje siempre perpendicular a la superficie esférica de nacimiento. Un experimento análogo, pero ya con protones, se hizo con el prisma eléctrico, que separa los estados de giro nucleares de los dos protones de los dos hidrógenos de la molécula de agua, H2O, o bien los dos hidrógenos de la molécula del gas hidrógeno, H2. Las moléculas dentro de cada una de estas sustancias son químicamente iguales, pero los científicos han logrado distinguir dos modalidades desde el punto de vista electromagnético. Se distinguen para ambas moléculas que poseen dos protones, uno por cada átomo de hidrógeno.
molécula para, donde los dos espines de los dos protones en H tienen orientaciones intrínsecas fijas paralelas, pero inversas, cancelándose sus efectos en un campo de gradiente electromagnético. Y se distingue la molécula orto, con los dos espines intrínsecos paralelos y en el mismo sentido. Estas moléculas lanzadas en los gradientes de tales campos se separan en para, en la modalidad para, spin arriba abajo, sin desviar, y en la modalidad orto, ambos abajo y orto, ambos arriba, ambos desviados en sentidos opuestos, cuyos estudios experimentales fueron realizados por Daniel Hork. C. Orientación paralela entre los dos extremos de las escalas físicas. Polos cósmicos cinemáticos extrínsecos y polos cuánticos magnéticos intrínsecos. Conexión cósmica cuántica según el modelo cosmológico del origen superficial esférico del universo. Por último, una aventurada y arriesgadísima proposición o hipótesis sobre la conexión entre una bipolaridad magnética cuántica intrínseca en las partículas cargadas con una bipolaridad cinemática cósmica extrínseca para el universo observable, derivada del modelo cosmológico de origen superficial esférico del universo. Como muestra la lámina 5 en un dibujo abajo a la izquierda, resulta que el universo micro y macroscópicamente presenta una anisotropía cuántica y cósmica. En tal dibujo se observa una superficie esférica génesis original del universo, que se expande hacia afuera, materia electromagnética ordinaria, con su materia oscura dosada, y hacia adentro, antimateria con su materia oscura, creando un espesor tridimensional en implosión-expansión. Es la evolución del universo total. Dentro del universo total tenemos a nuestra galaxia Vía Láctea, punto negro en zona material, que es el centro de su propio universo observable, de diámetro igual al espesor de la banda esférica del universo total, ya que el total y esta parte observable expansiona paralelamente y con la misma celeridad, con velocidades mayor que cero y menor que la velocidad c de la luz. Como ya se trató en el punto 4 y lámina 4, el universo observable presenta una anisotropía bipolar cinemática respecto a la distancia r, intensidades aparentes y velocidades y corrimientos al rojo de la frecuencia de las luces. Esto explica que desde nosotros se observa un polo de menor corrimiento grupal al rojo, grupalmente más cerca de nosotros y velocidades relativas menores en el hemiuniverso material, que en el otro polo opuesto en el hemiuniverso antimaterial, con distancias un tanto mayores grupalmente, velocidades mayores y corrimientos a rojo mayores, de manera que según este modelo el eje que une ambos polos, bastante impreciso por ser una nube, se dirige al centro universal y hacia el exterior opuesto, pasando por nuestra propia galaxia. Esta es la anisotropía bipolar cósmica extrínseca en nuestro universo observable. En este apartado 5 y lámina 5 hemos descubierto que los fenómenos debido al spin angular y magnético, sus dos valores cuánticos absolutos e intrínsecos, imperturbables, ejes paralelos a sí mismos, como un giróscopo cuántico, se deben a la simetría del nacimiento universal en esa superficie original, tal que si averiguamos en el experimento de Stern-Gerlach la orientación absoluta de spin de las partículas físicas al nacer perpendicularmente a la superficie original, las direcciones de tales spines son perpendiculares a tal superficie, sea en uno u otro sentido, las dos modalidades de spines cuánticos. Conclusión:
el eje del spin cuántico intrínseco de las partículas físicas que se detectan por experimentos cuánticos de Stern debe ser paralelo al eje de los polos cinemáticos cósmicos extrínsecos determinados por los astrofísicos en el mapa de radiaciones de microondas ya perfeccionado. Este paralelismo es independiente del momento y del laboratorio en el que se realiza la detección, así como del momento y lugar del observatorio de astrofísica en el que se determina ese eje entre los dos dipolos cósmicos. La determinación cuántica es muy precisa, pero instantánea, y la determinación cósmica es muy poco precisa, pero puede tomarse mucho más tiempo. Lámina 56. Frontera tangible entre la inexistencia y la existencia física. El universo puede adquirir dos estados cósmicos fundamentales: el de inexistencia o de nada intangible, o el de existencia o el de todo tangible. El primero es menos infinito cero, desde un tiempo infinito, desde el infinito pasado, pero un tiempo real o imaginario, donde cuando no existen partículas que ocupen lugares ni cambien en instantes. Aquí un instante de Planck, TP, instantáneo, equivale a toda una eternidad en este tiempo, y un espacio imaginario de puntos vacíos, con un único estado universal equivalente en todo punto y en todo momento. La nada, sin actores físicos, sin interacciones y con leyes sólo potenciales, porque no se manifiestan realmente. Entre estas leyes potenciales se encuentra el campo de Higgs o campo inercial potencial, sin fuentes interactivas, ni cimas ni shimas, sin propagaciones, es decir, un campo uniforme y constante. Estamos hablando del campo potencial VI igual a energía entre masa igual a velocidad de la c al cuadrado. Reinterpretación de la famosa ley de Einstein. Este campo potencial o ley en versión legislativa se realiza o se comprende así: si en el espacio-tiempo existe una masa m, la energía necesaria para su formación es E, en cualquier punto del espacio y en cualquier momento del tiempo. De manera que por cada 1 kilogramo de masa sería necesaria c cuadrado julios, es decir, 9 por 10 elevado a 16 julios, y viceversa. El origen del universo, producido por causas legislativas, es fruto de que las leyes físicas potenciales o versión legislativa previas al nacimiento universal permite un universo de masa-energía dado por la relación energía-masa igual a c cuadrado. Y para nacer desde la nada, tránsito, nada, algo, debe cumplirse la condición de inicio que ya se ha hablado en otros capítulos. El radio del protouniverso esférico es igual a la constante gravitatoria g por la masa del universo dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz. El lugar y tiempo del nacimiento es irrelevante, da igual. Todo instante es equivalente en ese infinito de tiempo imaginario, y en ese infinito de espacio imaginario todo punto es equivalente. No existen sistemas de referencia con un origen espacial y un origen temporal, al no haber nada tangible como sistema de referencia. Entre ambos estados cósmicos fundamentales está en el tiempo cero, la génesis universal, la primera aleatoriedad se decanta de forma contundente hacia la existencia del segundo estado. Y además, dentro de este estado tangible hay muchas soluciones posibles de universos potenciales, según distintas masas y radios protouniversales, segunda aleatoriedad y muchos estados con distintas distribuciones,
de partículas primigenias, tercera aleatoriedad, y dentro de este, tanto por la distribución de los primeros fermiones electromagnéticos en la materialización como en los primeros fermiones gravitatorios de neutrinos diversos en el decaimiento por inestabilidad, fermiogénesis, queda configurado el llamado ADN cósmico del universo, que determinará el destino de este tanto espacial como temporalmente. Puntos vacíos dan lugar a bosones de Higgs original, que dan lugar a su vez a primeros fermiones inestables, que dan lugar a su vez a fermiones estables electromagnéticos más fermiones estables gravitatorios o neutrinos, que a su vez más tarde en los desacoplamientos de bosones de interacción, la radiación, y da lugar también a acoplamientos de todo orden para constituir asociaciones de partículas de primero, segundo y tercer órdenes microscópicos, como son neutrones y núcleos, átomos, moléculas, etc., y asociaciones macroscópicas, dando lugar a las evoluciones de astros y galaxias, que a su vez dan lugar a la evolución universal a la mayor escala desde el protouniverso original hasta hoy, y desde hoy hacia el necrouniverso final en la muerte universal. Según el organigrama, desde el punto de vista cuantitativo, el universo puede partir desde un estado infinito, y dadas sus consecuencias irreales, paradoja de Olbers, de infinitud óptica e infinitud gravitatoria, en todo punto. Este sería una posibilidad inviable e irreal. Partiendo desde un estado finito, este puede ser estable o inestable. Si parte de un estado estable desde tiempos infinitos en el pasado, algo estable desde el infinito es ahora estable definitivamente. Este generaría un estado inicial estable en nuestro universo, lo cual es inconsistente porque nuestro universo es evolutivo. Ya se vio en Hubble, o inestable. Tampoco partiría desde otro estado inestable porque este a su vez debería partir de otro inestable, y así sucesivamente sin origen ni nacimiento finito. Tampoco cuadra un estado estable en el infinito del pasado para luego recibir influencia externa y activarse al estado inestable de nuestro universo original, porque por concepto de universo no hay nada externo, tangible e interactivo a nuestro universo. Solo queda una extraña última posibilidad, que nuestro universo tenga como precedente el estado de nada, que es intangible, masa, energía y carga nula, no interactiva, energía cero, paralelamente con cantidad de movimientos y momentos cinéticos totales nulos. Este estado de nada no tiene fronteras espaciotemporales, amén de que al no contener nada tangible que se extienda no tiene espacio real, y al no haber nada que cambie no tiene tiempo real. No obstante, la nada es un estado cósmico potencialmente, pues se cumplen las leyes físicas legislativamente, pero no se visualizan ejecutiva o realmente. No hay nada tangible que las cumpla realmente. Este estado nulo de universo no causa nuestro universo tangible, incausabilidad previa respecto al tiempo, por lo que el paso del estado de nada al primer estado tangible de universo o protouniverso o primer fenómeno universal o Big Bang es realmente el nacimiento del universo, y un nacimiento finito, sin causa previa. Solo hace falta que tampoco hayan causas mutuas entre esta primera estructura y completamos la incausabilidad total del nacimiento del universo sin causas circunstanciales, salvo la verdadera causa del mismo, causabilidad legislativa o por las leyes físicas.
De ahí la irremediabilidad del nacimiento universal al 100% de probabilidades. Para ello, la geometría espacio-tiempo-partículas de la génesis universal debe ser de carácter simétrico de todo punto e instante respecto a todo punto e instante, respecto a toda partícula primigenia. La triple simetría en la génesis universal, que garantiza la incausabilidad mutua del universo. La estructura adecuada para ello es el de un protouniverso formado por una superficie esférica de puntos, con lo cual geométricamente es simétrica, isotropía de todos los puntos respecto a todos los puntos. Además, todos los puntos se transforman desde puntos vacíos a la partícula primigenia simultáneamente, simetría temporal, y la distribución de tales puntos en dicha superficie esférica debe ser uniforme, de densidad uniforme, con lo cual tendremos que no existe partícula punto instante de la génesis universal privilegiados, garantizando la incausabilidad mutua en el espacio-tiempo agente interactivo. A la vez que el universo debe ser finito, según se anotó, esta finitud en el espacio conlleva a su condición fundamental de aislamiento al tener fronteras tangibles, más allá de las cuales no exista más universo, y por lo tanto es aislado tangible e interactivamente, por lo que trae como consecuencia que la energía y la masa total es constante, al igual que la carga eléctrica, la cantidad de movimiento y el momento cinético extrínseco, al igual que el momento cinético intrínseco de las partículas o espines, pero esto ya por causas intrínsecas, como ya se ha visto. Esto ocurre durante toda la historia del universo e incluso en su primer acto o Big Bang, en el paso desde el estado de nada al estado de protouniverso esférico, donde cuando estos 5 valores, energía, masa, carga, cantidad de viento y momento cinético, valores tangibles interactivos, deben ser iguales antes y después de la génesis, por lo que tales 5 valores deben ser nulos, sea en el estado intangible de nada, evidentemente como en el estado tangible, y por ello, por ley física, al ser el universo por concepto totalitario aislado, el modelo de génesis o nacimiento con este protouniverso en esta serie de física y cosmología cumple con todos estos requisitos. Así pues, un universo de nacimiento finito en la nada y por tanto incausado previamente, encausado mutuamente por simetrías, irremediablemente finito y aislado, conlleva el cumplimiento de los principios de conservación y por lo tanto de las leyes físicas, y todo ello a la nulidad de todos los valores físicos antes, durante y después de la génesis y para todo universo potencial y paralelo posible. Todo esto lo cumple el protouniverso esférico de puntos potenciales, donde su nulidad consiste en que están superpuestas dos energías primordiales iguales y de signos opuestos, efectivamente nulas. La energía inercial de un bosón de high gravity inercial, energía inercial, masa bosón C cuadrado, con la primera energía interactiva, la gravitatoria, dentro de ese protouniverso esférico, energía gravitatoria de cada bosón igual a menos constante gravedad G, masa universal, masa bosón, dividido entre el tamaño, el radio original del protouniverso, R sub 0, donde la fluctuación cuántica gravito-inercial consiste en la distinción de ambas energías en la misma partícula. 0 del punto vacío previo igual a mvc cuadrado menos gm universal masa bosón dividido entre el radio sub 0. Condición obligada de inicio para una obligada energía total 0 alterna con la nada,
equivalente cuantitativamente pero distinta cualitativamente, con este otro estado tangible del protouniverso. Se dijo que existían dos estados cósmicos primordiales del universo, la nada y el protouniverso, pero dentro de del protouniverso, existen muchas posibilidades alternativas o posibles que cumplan la condición tangible, interactiva, geométrica para convertirse en un universo real. Es decir, el radio su cero igual a gm partido por c cuadrado para una masa de bosón dado. Desde los valores masa de bosón 0, masa universal 0 y radio universal 0, es decir, el propio estado de nada, hasta todos los valores crecientes no infinitos, donde uno de ellos será nuestro específico y real universo nuestro para nosotros, sin nombre propio porque es el único donde vivimos y podemos observar, sin distinguir porque no son los otros reales para nosotros. Todos estos universos finitos, tanto tangible como interactivamente, son inestables, partiendo desde su protouniverso esférico altamente inestable de bosones de Higgs y muy evolutivos, pues se expandirán por todo el espacio, son aislados, pues no hay nada más allá que les influya, y si lo hubiera, sería parte del propio universo, autocontenidamente. Todo lo que hay viene de sí mismo y genera hacia sí mismo, amén de que es de carácter cósmico, pues cumplen todas las leyes de la física en todo lugar, todo momento y para todas las partículas físicas. Principio cosmológico universal. El universo inestable y evolutivo evolucionará con el tiempo durante 13.800 millones de años hasta nuestro universo actual, y evolucionará hacia estados más estables aún en el futuro, hacia estados extremadamente estables que se estabilizarán más aún de forma asintótica en la eternidad del tiempo, hacia su muerte microscópica, termodinámica, astrofísica y cosmológica, en el horizonte de los tiempos infinitos, cada vez más estable, pero falta por estabilizarse asintóticamente. Se va configurando un estado estable y tangible denominado necrouniverso, donde la materia residual central se queda con mínimos de energía ya muy estable y la radiación se evacúa a los infinitos exteriores ya muy dispersa y tendente a la nulidad en intensidad por inverso al cuadrado. No cabe proceso cíclico regular, pues la energía se desliga de la materia y el proceso es irreversible, como la misma entropía que mide el grado de dispersión. La materia estable micro y macroscópicamente y la luz se diluye hacia intensidad cero con fotones intactos pero solitarios, sin capacidad interactiva prácticamente, hacia el infinito, sin retorno, pero sin absorción, pues nada hay allá. Las partículas físicas tienden a la total estabilidad. El destino del universo no es la extinción. Las partículas fundamentales del protón, del electrón, de los neutrinos y los fotones, así como las antipartículas y los fotones escapados, son infinitamente estables, sino que la separación materia-energía, como un fotón se separa de un átomo para que el átomo se estabilice y el fotón huya irreversiblemente. Analogía entre la mínima y la máxima escala del universo, escala cosmológica y escala microscópica. La probabilidad para que se regrese a la nada previa a la historia del universo es nula, pues es improbable que los fotones escapados al exterior vuelvan y las partículas materiales del centro de este necrouniverso vuelvan a reorganizarse en forma de superficie esférica para volver a tener una superficie esférica,
donde los neutrinos colisionen con los fermiones y sean absorbidos de nuevo para dar los fermiones inestables originales, y estos con sus antipartículas se aniquilen para dar los bosones originales de Higgs gravitoinerciales, con esa masa original, masa del bosón de Higgs, precisamente en una geometría superficial esférica, y simultáneamente donde ahora se invierta la génesis ahora en extinción. Energía total igual a mb(c² menos gm(mb) partido por el 0, al final sea todo igual a 0, cuya superposición de ambas energías iguales y de signos contrarios den una superficie esférica de energía total 0 dentro de un infinito espacio vacío, es decir, regresar a la nada original. Definitivamente imposible. Sin violar el primer principio termodinámico, violaría extremadamente, exageradamente, el segundo principio termodinámico, entre muchas leyes físicas más. Contrariamente, el estado final del universo, de todo universo, es el de un fósil cósmico tangible, finito, estable, tanto micro como macro, como astrofísica y cosmológicamente, sepultado en la tumba de su propio espacio-tiempo, con su materia orbital en un núcleo central limitado o finito, núcleo disco, una galaxia de galaxias, agujero negro central antimaterial, halo esférico de materia oscura, con un inmenso halo externo de fotones huidos al infinito exterior, en dilución hacia densidad 0, sin desaparecer, un necrouniverso final tangible e infinitamente estable, inconexo de los demás universos paralelos. Así pues, el primer principio de la termodinámica aplicado a la cosmología nos permite la conservación de la energía-masa, sea en forma material, m0, o sea en forma energética, energía cinética y diversas energías potenciales, es decir, energías mecánicas, o en forma de energía radiativa, energía de radiación. Pero el segundo principio de la termodinámica, o evolución de la dispersión de estos entes en el espacio hacia su aumento imparable, nos indica que, si bien desde la nada intangible, no causado en la nada, aparece el protouniverso tangible e inestable inicial para evolucionar a nuestro universo actual, medio estable, medio inestable, y este desembocar en el universo estable final, tangible o necrouniverso muerto final. El espacio-tiempo en la nada era potencial o imaginario. Luego, el espacio-tiempo en nuestra historia universal, en nuestro universo real, extensivo y cronológico, y al final, en nuestro necrouniverso, el espacio es real, por extensión, pero el tiempo tiene cada vez menos sentido. Se va pareciendo al tiempo imaginario antes de la génesis, pues a pesar de existir algo tangible extenso, esto cambia cada vez menos por tendencia a la estabilidad absoluta. Es decir, tendremos un cadáver cósmico inerte, tanto a la escala microscópica, a la escala macroscópica, a la escala astronómica y a la escala cosmológica. Para encontrar otro mundo más dinámico e interesante que este fósil cósmico residual, más vale cambiar de universo, por algún otro camino que no sea estrictamente físico. Recuérdese que el observador y especulador por excelencia en nuestro universo es el ser humano, o otros seres cósmicos análogos, que comparten su naturaleza física y su naturaleza mental, pero en el fondo y en la superficie yace expectante su tercera naturaleza, la esencia de quien observa lo físico y de quien especula en lo mental, la parte la cual sea el puente o el propio viajero
entre universos paralelos. Serie de física y cosmología, fundamentos físicos de la estructura y de la historia naturales del universo. Una nueva cosmología según un origen esférico universal, del licenciado en Ciencias Físicas por la UNED, España, y profesor de enseñanzas media, Francisco Buenos Vinos, cuyo curso escolar 2022-2023, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Es satisfactorio saber qué se es, quién se es, dónde estamos, qué tiempo nos han tocado vivir y con quiénes convivimos, para compartir con los demás un lugar, un momento, un aperitivo, una música de fondo, una adorable mascota y una conversación donde hacer entender lo que uno entiende y viceversa, dentro del afecto recíproco y la esperanza compartida en este viaje por la vida. Luz, sí. Francisco Sánchez Buenosvino, Sanlúcar de Barrameda, 19 de marzo del 2019.